Vamos ahora a La Habana, desde donde las FARC propusieron una reforma del Congreso que incluya la creación de una Cámara Territorial para sustituir a la actual Cámara de Representantes del Congreso con el fin de garantizar una mayor participación política. En concreto, las FARC reiteró que los legisladores se elijan por circunscripciones especiales que incluyan comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Entre otras propuestas, las FARC también hablan de la creación de un fondo de compensación para superar las desigualdades regionales. Este fondo sería financiado por un aumento de los impuestos a los grandes capitales del país y a los terratenientes. Las FARC también hablan de medidas extraordinarias para combatir el hambre y la miseria. El gobierno de Colombia y el grupo guerrillero finalizarán mañana sábado otro ciclo de conversaciones sobre el segundo punto de la agenda pactada, el que corresponde a la participación política de la guerrilla. Y sobre estas conversaciones con las FARC, entre otros temas, tuve la oportunidad de conversar este jueves con el ministro del Interior colombiano, Fernando Carrillo. Comencé preguntándole sobre las expectativas del gobierno frente a los diálogos que se iniciaron en la región del Catatumbo, un área muy conflictiva donde los campesinos piden la creación de una zona de reserva campesina para obtener cierta autonomía territorial. Creo que es una oportunidad histórica para saldar una deuda social que también es histórica con esa región del país. Estamos hablando de una región que ha sido un laboratorio de guerra, porque están todos los actores del conflicto armado de Colombia allí presentes y queremos convertirla en una oportunidad de paz, en un laboratorio de paz. Los campesinos quieren que se declare una zona de reserva campesina y que les puedan sustituir los cultivos de coca con cultivos más rentables. ¿Qué está dispuesto a ofrecer el gobierno? Yo creo que los temas de la sustitución son temas fundamentales. Son temas que tienen que ver además con alternativas económicas, con alternativas sociales. Uno de tantos elementos que se discutirá, por supuesto, va a ser el tema de la zona de reserva campesina, que como se sabe está consagrado en la ley. El tema es saber cómo hacer eso compatible con la situación de orden público que se vive en la región. Las zonas de reserva campesina no han sido exitosas en buena parte de los casos que se han venido instaurando en Colombia. Luego vamos a mirar a la luz de las experiencias, de las lecciones aprendidas y sobre todo a la luz de la situación de orden público, cuál es el mejor esquema de participación social para los campesinos, para hacer ese gran plan de desarrollo para esa región del Catatumbo. ¿Eso quiere decir que no está del todo contemplado la zona de reserva campesina? Eso quiere decir que va a estar en la discusión, eso quiere decir que vamos a analizar precisamente los pros y los contras y vamos a determinar cómo se da el trámite legal, Patricia, porque realmente al estar consagrado en la ley existe todo un procedimiento, se debe tramitar a la luz de un instituto que es el Instituto de Tierras, el INCODER, que pertenece al Ministerio de Agricultura, y con base en la reglamentación legal, pues tiene que darse precisamente la aprobación de esa zona. Esa aprobación en últimas depende de la junta directiva de ese instituto. Este conflicto, muchos opinan, repercute en los diálogos que el gobierno mantiene con las FARC. En La Habana, el presidente ha reiterado que espera que para noviembre se termine la negociación. Muchos coinciden en decir que el tiempo se le está acabando al gobierno. ¿Ustedes todavía creen que van a terminar con un acuerdo firmado en noviembre de este año? Nosotros creemos que efectivamente el ritmo de la negociación, el ritmo de diálogo tiene que mejorar, porque ha venido de manera un poco lenta mostrando resultados. Tenemos ya un punto resuelto, que es el punto del desarrollo rural, de la reforma rural integral. En este momento están discutiendo los temas de participación política, por lo que entendemos esa parte va avanzando a buen ritmo, pero la clave es poderle dar la buena noticia a los colombianos y en general a todos los habitantes de esta región que tiene tantas expectativas en lograr la paz en Colombia. Lo que es claro, Patricia, es que todos nos lo estamos jugando porque aquí haya resultados pronto y que ojalá viniera en el primer trimestre del año entrante la refrendación por el pueblo colombiano de esos acuerdos de paz. Ministro, las FARC decían el martes que no están de acuerdo con el marco jurídico para la paz aprobado en el Congreso porque no les consultaron. Este es otro obstáculo que tiene que enfrentar el proceso en medio de los opositores del proceso, que se dice que se está negociando una paz a un costo muy alto de impunidad. ¿Cómo contesta el gobierno?
En relación con el marco jurídico para la paz, siempre se ha discutido, bueno, cuánto de justicia y cuánto de paz. La balanza, ¿dónde está? Si está del lado de la justicia o si está del lado de la paz. Nosotros hemos dicho con mucha claridad, Patricia, que son los derechos de las víctimas un poco el termómetro de esa justicia transicional. Es decir, en la medida en que la guerrilla firme el acuerdo, deje las armas, se reincorpore a la vida civil, pero sobre todo le ponga la cara a las víctimas, vamos a tener posibilidades de la paz. Por eso es tan importante decir, el marco jurídico de la paz tiene un rasero, un termómetro esencial, que son los derechos de las víctimas. Si no hay verdad, y muchos creen que, bueno, en muchos casos no va a haber justicia, que hay que hacer un balance, como usted muy bien lo explica, entre, bueno, qué tanto de justicia y qué tanto de paz. La pregunta es muy clara, ministro, ¿van a quedar muchos crímenes atroces que se cometieron en Colombia impunes? Sin duda que eso no debe pasar, eso no debe ser así. Eso es parte un poco de la propaganda en contra del proceso. Eso no se ha discutido todavía, como ya lo mencionaba Patricia, y vamos a encontrar unos escenarios de justicia para que eso no suceda. En el caso, por ejemplo, de los crímenes de lesa humanidad, es evidente que así tiene que ser. Y tenemos todo tipo de controles, tenemos los controles internos de nuestra justicia, tenemos una justicia internacional que es muy distinta a la de hace 10 o 20 años. Luego, digamos que hay unos mecanismos de monitoreo para que eso no llegue a suceder. El presidente también ha anticipado que se adelantan contactos con el ELN, el segundo grupo guerrillero del país, para abrir también un proceso de diálogo con ellos y bueno, que está pendiente de dar una buena noticia al país para el inicio de estos diálogos. Mi pregunta es, ¿qué lecciones se podrían aplicar en un nuevo proceso con el ELN frente a los obstáculos, de cara a los obstáculos que ha enfrentado este proceso en La Habana con las FARC? ¿Qué lecciones se deberían aprender? Yo creo que las lecciones de realismo que nos ha dado el proceso de La Habana son muchas, un poco ratificando además las condiciones que fijó el gobierno y que tienen que ver con la importancia de la confidencialidad del proceso. Eso genera indiscutiblemente unos escenarios que hacen posible los resultados, la definición muy estricta de la agenda. Habría que determinar el tiempo, por ejemplo, que siempre es tan importante. Uno se preguntaría si, como todos los colombianos quieren, se puede materializar el inicio de las conversaciones con el ELN, cómo esto se daría un espacio totalmente distinto del espacio de la negociación con las FARC. Yo creo que eso es evidente. Cada proceso tiene su dinámica, sus actores, sus objetivos, y yo diría por eso que habría que pensar, claro está, todo lo positivo que se ha visto en el diálogo con la guerrilla, evitar algunas de las dificultades que hemos tenido, pero lo que es clarísimo es que tiene que ser un proceso totalmente independiente del proceso de La Habana. Ahora, ministro, ya para terminar el tema de la paz, y tengo una pregunta adicional. ¿Este retraso en las conversaciones con las FARC no beneficia a los opositores del proceso, sobre todo después de noviembre, si es que no se logra un acuerdo cuando empiezan las campañas a encender sus motores rumbo a nuevas elecciones? ¿Esto no beneficiaría a los opositores de este proceso? Yo creo que de todas maneras hay una realidad ineludible, Patricia, y es que el proceso electoral del año entrante va a estar marcado necesariamente por el proceso de paz. Con esto no quiero decir que se confunda lo uno con lo otro, pero sí va a haber, digamos, como un alinderamiento de las fuerzas políticas, porque eso tiene que ser así alrededor de la paz. Ojalá nosotros, por ejemplo, en las elecciones parlamentarias o por esa época, que es la primera semana de marzo, pudiéramos hacer esa refrendación o esa consulta popular en relación con la paz. Y allí el país va a saber quiénes están del lado de la paz y quiénes no están del lado de la paz, con todo lo que eso implica. Por último, ministro, en Venezuela hay muchos que están cuestionando la ciudadanía del presidente Nicolás Maduro y la respuesta parece apuntar hacia Colombia. Dicen que el presidente podría ser colombiano, y la pregunta para ustedes, ¿cuál es la versión oficial de Colombia, del gobierno colombiano, para esclarecer las dudas sobre la nacionalidad colombiana supuestamente del presidente de Venezuela? Sí, Patricia, no tenemos ningún conocimiento de esa realidad. El presidente Santos lo ha dicho también de manera muy clara y, por supuesto, es un asunto en el cual pues no vamos a inmiscuirnos, y es un asunto además que, en el caso particular de la información de la que dispone el Estado colombiano, pues no tenemos nada para hacer comunicado.
Y por último, ministro, hemos visto cómo el gobierno o el presidente, cuando es mencionado en actos deportivos, en estadios, recibe una rechifla. Ayer vimos protestas contra el presidente en Medellín. ¿Le preocupa al gobierno estas señales de baja de popularidad? No, yo creo que no, Patricia, y la verdad los resultados de las encuestas son resultados positivos, en donde el presidente sigue, de alguna manera con un grado de imagen positiva, comienzan a reconocer los logros del gobierno. Indiscutiblemente necesitamos mayor efectividad en la comunicación de todos esos logros, pero estamos muy tranquilos porque lo que se ha logrado, sobre todo en materia social, en la lucha contra la pobreza, este es un gobierno que tiene una agenda social que lo convierte en uno de los gobiernos más progresistas de la historia de este país, una reglamentación como la ley de víctimas y de restitución de tierras y la búsqueda de la paz es lo que tiene que caracterizar a este gobierno. Nosotros no le tenemos miedo a la protesta social, pero sí insistimos que si alguna indignación, para hablar del movimiento de los indignados, tiene que unir a los colombianos, es la indignación contra más de 50 años de guerra, contra la violencia, con 5,5 millones de víctimas, con más de 220.000 muertos. Hay que indignarse es contra eso. Y por eso la primavera colombiana, Patricia, si hablamos de indignación, tiene que ser la paz. Bueno, y si desean escribirme sobre la posición del gobierno colombiano y esta nueva propuesta de las FARC, lo pueden hacer a mi dirección en Twitter, @PatriciaYaniot. Más adelante tendré un resumen de sus opiniones. Y vamos a seguir hablando de Colombia, y es que en la frontera con Venezuela se encontraron los cancilleres de ambos países como parte de la reanudación de las relaciones bilaterales. María Ángela Holguín y Elías Jagua reafirmaron